has mencionado el elefante en la habitación. Creo que muchas personas de las empresas no entienden que la IA en algunos puestos es una ayuda, no es una sustitución. A la IA, por mucho que le des vueltas, si no le preguntas algo con conocimiento de causa, no te va a devolver, por ejemplo, la respuesta que tú estás buscando. Tienes que saber qué preguntarle de primeras. Y ese criterio, ese contexto, ese saber lo que estoy buscando, no es algo que se adquiera en 2 días, para empezar. Bueno, hola a todos los que nos vayáis a ver. Hoy estoy con Tasia, que le he pedido que me guardara un ratito para poder hablar de algunos temas que, bueno, creo que están bastante en boga ahora mismo y que durante mucho tiempo también han estado presentes en el sector, pero han ido cambiando mucho, ¿vale? Vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar de juniors, vamos a hablar de diversidad y antes, para entender un poco cómo llegué yo a ti, cómo te conocí, me gustaría poner un mini contexto, que es, yo entré en Manfred hace como 3 años y medio más o menos, y no sé si fue en una de mis primeras ofertas que redacté o en una de unos compañeros, de repente entré en Twitter y vi un tweet, creo que era tuyo además, que, entre comillas, nos ponías a caldo, ¿no? No sé qué habíamos metido la gamba, pero como que nos criticabas, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a seguirte porque es que además pues, hablabas de una manera muy instructiva sobre todo lo que ibas haciendo en tu camino de infraestructura, SRE, etcétera. Y dije, oye, pues es de las pocas personas que no entran en una dinámica hiperdestructiva del sector, sino que muchas veces pues, lo que intenta es aportar, ¿no? Yo te conocí a partir de ahí y 3 años después te pedí que vinieras a charlar conmigo sobre estos temas. Así que te voy a pedir, Tasia, preséntate tú cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me has invitado y yo vengo encantada, ¿eh? O sea que yo tampoco sabía que era así como nos conocimos y que empezamos a interactuar en algún momento de las redes, pero bueno. Bueno, soy Tasia Kondratieva, llevo unos cuantos años ya trabajando en el sector, sobre todo como SRE, Platform Engineer. Eso es otro tema, cómo llamarme ahora actualmente como Platform Engineer en Timeit y bueno, llegué a este sector como, pues, bastante tarde, a unos 30 años más o menos, estudiando de forma autodidacta, desde entonces he ido evolucionando, trabajando en varias empresas. También soy profesora de la UPC School, donde imparto varias asignaturas de un posgrado de arquitectura cloud, que ahora en septiembre acabamos una 4ª edición, o sea que va muy bien. Y me meto en muchísimos líos. También soy mentora en una iniciativa que se llama Step Forward para mujeres, donde mentorizamos a mujeres en su camino dentro de tecnología y a las que quieren meterse en tecnología. Y bueno, hago muchas cosas en general. Te metes en muchos años. Me decías ahora que habías dejado este año algunos porque habían sido pues, unos años también intensos de ir haciendo cositas, ¿no? Por ir un poquito ya al grano, lo comentabas tú ahora, llegaste tarde a este sector, entre comillas tarde, porque para mí es como, oye, nunca llegas tarde. Yo llegué a este sector también hace 3 años, que ya había hecho totalmente otra cosa muy diferente. Pero ¿en qué momento tú decides dar ese cambio en tu carrera? Porque tú venías de traducción y te metes en el mundo de la infraestructura. No en el de la programación concretamente, sino, oye, me voy a meter en otro mundo que quizá para entonces no era algo tan demandado como lo es ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el detonante? Bueno, lo primero que pasa es lo que le pasa a mucha gente, que es precariedad laboral. Yo estudié filología hispánica, no acabé la carrera, pero evidentemente en humanidades, todo lo que tenga que ver con eso, pues no conozco a nadie que viva especialmente cómodo ni bien. Llegó un momento en el que yo ya me veía, pues eso, el resto de mi vida en trabajos precarios, mal pagados, muchas veces ni siquiera pagados, porque la gente cuando trabaja de forma freelance, pues paga cuando les da la gana o no, y no veía evolución, no veía hacia dónde iba, ¿no? Y una de las cosas que sí que me di cuenta, porque organizaba muchas comunidades y participaba en muchas comunidades que no tenían nada que ver con tecnología, de fotografía, de literatura, etcétera, etcétera, es que aparecía mucha gente en el sector de la informática, que ahora comparto esa manera de vivir, que es que estamos las 8 horas al día ahí metidos y cuando salimos queremos hacer otras cosas, ¿no? Queremos ir a un grupo de lo que sea. Y entonces hablé con mucha gente de tecnología y me di cuenta de que potencialmente era un sector interesante que, entre otras cosas, pues no pedía una titulación oficial o
un recorrido específico a la hora de meterte ahí. Entonces me pareció algo interesante y además una de las cosas que me trajo pues es cierto progresismo a la hora de cómo estaban algunas empresas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en algunos sitios no te decían cómo tenías que ir vestida o algunas empresas permitían trabajar desde casa de repente, antes de la pandemia todavía, era como una cosa que a mí me parecía muy interesante y, bueno, dije, ¿por qué no? Si nadie me va a pedir algo formal y puedo intentar hacerlo por mi cuenta, pues adelante. ¿Y por qué sistemas? Pues sinceramente porque no me gusta programar. Curiosamente, la programación no es algo que me atraiga especialmente. Y sistemas, una de las cosas era que mi pareja, ahora mi marido, se dedica a sistemas y yo lo conocía de cerca y sabía que al margen de la programación había algo más, ¿no? Ahora es un mensaje mucho más difundido y se sabe mucho más que tecnología no es solo programación. En ese momento, al menos para mí, fue un descubrimiento el ver que hay algo más que programación y de primeras me atrajo muchísimo. Me atrajo muchísimo la administración de sistemas en ese momento que es donde empecé, me atrajo muchísimo Linux, me atrajo mucho open source, el concepto en sí me pareció una locura y a partir de ahí también cómo evolucionaba la nube, etcétera, pues ya fue como, ¿no? Una bola que fue rodando, pero en esencia era porque me atrajo, sinceramente. Pero esto que comentas es importantísimo porque tú tenías, como aparte de esa inquietud, ¿no? Alguien cerca que se dedicaba a esto, porque la realidad es que el 60-70% de nuestro sector acaba dedicándose a front o back y muchas veces es porque ya han empezado esa carrera pues como front o como backend y no en su momento no conocían quizá la parte de sistemas, ¿no? Y tenemos una carencia importante en perfiles senior de sistemas y de infraestructura. En tu caso, ¿cómo te formaste de manera autodidacta? Porque creo que esto también le puede servir a la gente que nos pueda escuchar. Ahí hay varios matices. Bueno, lo primero que has comentado antes, que los roles de infraestructura ahora parece que son tan demandados, etcétera, etcétera. No es exactamente así. Siempre han sido roles que han existido y eran roles que hacían falta y estaban en demanda. ¿Qué pasa? Que con la evolución del perfil, la nube, tengo varias charlas hablando de eso porque la verdad es que es un tema que me apasiona. Para mí el rol de infraestructura es el que más ha cambiado en los últimos 10 años, con diferencia de cualquiera, pero La muchísimo. aparición de la nube ha cambiado el paradigma de, oye, pues la persona que se dedicaba exclusivamente a sistemas a que de repente ahora se dedica a administrar la nube, que es una cosa relativamente novedosa en el tiempo, ¿no? No solo eso, sino también la introducción de la filosofía de DevOps ha hecho que ha dignificado muchísimo los perfiles de infraestructura. No es lo mismo el típico troll sysadmin que estaba en su sótano gestionando su servidor al que le daba caricias así y era el único que gestionaba, que ahora que estamos integrados completamente en el desarrollo de software. Tenemos que colaborar obligatoriamente para ser un buen profesional con otros equipos, con frontend, con backend, integrarnos en sus equipos, incluso en algunas ocasiones. O sea, que se ha dignificado. Entonces, ha ido evolucionando y es algo que me ha pillado justo en medio, la verdad. Eso es una cuestión de suerte, puramente, porque empecé a estudiar sistemas sin saber que siquiera que existían perfiles tipo SRE. Y al ver la evolución y hacia dónde estaba tirando el sector, pues cogí esa ola, básicamente. Entonces, para estudiar me puse con sistemas, sistemas básicos, Linux, literalmente, administración de sistemas Linux, administración de servidores, a lo más tradicional, ¿no? Y ahí es una mezcla también de suerte y trabajo, porque me pasé unos cuantos meses estudiando fuerte, como si fuese una posición literalmente, pues horas y horas y horas y horas. Pero es verdad que cuando ocurrió lo de la pandemia, pues hubo muchísima necesidad de profesionales de sistemas tradicionales, específicamente, en roles de baja categoría, es decir, monitorización y soporte. Que siguen existiendo esas necesidades, ¿eh? Lo que pasa es que con la pandemia explotó muchísimo eso. Entonces yo entré por esa vertiente como becaria en una multinacional dando soporte, que es como lo más precario dentro del sector, lo más complicado, lo más difícil, lo más estresante, pero fue como la entrada, ¿no? Entonces evolucioné por ahí, pero en cuanto vi que podía evolucionar hacia la nube y algo un poco más, ¿no? Un poquito más mejor considerado o con mejores condiciones, pues me fui para allá. Pero en infraestructura sigue estando esa forma de entrar, que es entrar por los roles más tradicionales de sistemas, monitorización, soporte, etcétera, etcétera. Eso es, y a partir de ahí mucha gente ya va evolucionando hacia roles de cloud, SRE, etcétera. Pero me resulta muy curioso que, jolín, al final sí que es verdad que la pandemia permitió a muchos profesionales pues, que habían estudiado en bootcamp o que tenían una formación más autodidacta, como es tu caso, tener esa primera oportunidad que muchas veces no se da tan habitualmente, ¿vale?
que esto, por cierto, de la titulitis es otra patata caliente de la que podemos hablar, pero aparte de la necesidad, yo entiendo que tú también hiciste varios procesos de selección, que viste varias empresas, varias entrevistas. Normalmente, y por desgracia, yo me encuentro muchas compañías que me dicen a día de hoy, oye, si viene de bootcamp, no me lo pases. Si no tiene una ingeniería, no me lo pases. Entonces, ¿cómo reaccionaban las compañías, reclutadores, etcétera, tech leads, lo que sea, ante un perfil que no tenía una formación específica dentro del campo de los sistemas o de la tecnología? En el caso, ya te digo, el caso de tareas de soporte, precisamente, para mí es un caso bastante nicho, porque son roles en los que no solo buscan a alguien con capacidades técnicas, que algo tienes que tener, ¿no? Pero también buscan a alguien con un perfil que sepa desenvolverse, que se sepa expresar, que conozca idiomas, que en este caso yo lo cumplo, que tenga incluso experiencia de cara al público y sepa gestionar a gente, sepa gestionar urgencias, que no pierda la paciencia, que sea una persona, ¿no? Entonces, ahí se mezcló eso, un perfil, evidentemente siendo mujer, eso ya destacas por narices, porque en sistemas es una tragedia lo que tenemos, no hay mujeres prácticamente, autodidacta, con lo cual, con cierta base, evidentemente me hicieron unas preguntas técnicas que supe responder, eso es evidente, pero además con esa parte que hay humanidades y mis experiencias anteriores, y de haber sido profesora, haber sido traductora simultánea, conocer idiomas y tal, eso se sumó a que en esas tareas específicas, en esos puestos, pues era algo que encajaba. Y también, sinceramente, para puestos de soporte en sistemas, una persona con carrera, con una ingeniería, me parecería muy raro que entrase, ¿no? En desarrollo, como no está ese nicho tan específico de baja categoría, creo que no se dan esos casos, pero en sistemas sí. Esto es muy importante porque eres un caso bastante evidente de que de los roles de soporte se sale, porque muchas veces encuentro a muchas personas que tanto en soporte como en QA que les cuesta mucho salir de esos roles, ¿no? Porque ya han cogido experiencia, entonces ya les buscan por eso, entonces no pueden dar el salto porque acaban siendo juniors a pesar de tener 5 años de experiencia y es un poco complicado. En tu caso, ¿cómo fuiste pasando de ese rol de soporte hacia administración de sistemas? Yo estuve en dos roles. El primero era soporte puro y el segundo fue con un contrato ya no de becaria de monitorización. El primero era precario por unos motivos y el segundo era precario por otros porque trabajaba turnos, ¿vale? Obviamente nadie quería esos trabajos, turnos, fines de semana, turnos de 12 horas, noche, de todo. Guardias, lo que No, cayera. no era guardia, era trabajar a turnos, literalmente. O sea, había turno mañana, tarde o noche. Y había turnos de fines de semana que eran turnos de 12 horas los fines de semana. O sea, que era una patatita ese tema. Entonces, pero yo veía la evolución. O sea, yo desde un principio, yo creo que yo, por ejemplo, a las mujeres a las que mentorizo dentro de este Forward, siempre les doy el mismo consejo. Tener el roadmap de a dónde quieres ir y potencialmente cómo podrías llegar hasta ahí. Yo tenía claro que, por ejemplo, mis primeros trabajos iban a ser precarios y que iban a ser sufridos y que al margen de estar en esos trabajos iba a tener que seguir estudiando. O sea, eso lo tenía claro. Entonces, a pesar de incluso en el trabajo de los turnos, yo hacía mis turnos y seguía estudiando, me seguía formando, seguía haciendo proyectos, porque sabía hacia dónde quería llegar. Sabía que iba a entrar por sistemas de soporte, evolucioné hacia monitorización porque ya había algo de nube ahí un poco a lo lejos y ya no era solo soporte y sabía que con un poquito podía intentar optar a algo tipo DevOps, SRE, etcétera, etcétera. Entonces tenía un plan en mente. La cuestión es que a mí me salió a otras personas y sobre todo también quiero insistir en eso, el panorama ha cambiado mucho, lo has mencionado antes el tema de los bootcamp. Los bootcamp han saturado muchísimo el sector, entonces el bootcamp ya muchas veces se relaciona directamente con algo negativo, que no tiene por qué ser así, pero claro, ese panorama cuando yo estaba empezando no estaba, ¿no? Entonces yo al margen de no haber tenido bootcamp también destacaba por el hecho de que no había tanta gente, ahora hay muchísima más gente, o sea, eso está Yo cambiando. me quedo mucho con tu lado con esa manera de tener una perspectiva clara de hacia dónde quieres ir, ¿no? De, oye, yo sé que voy a empezar como junior, sé que al principio no me tiene que importar lo que vaya a ganar y lo que no, porque es que la diferencia va a ser muy escasa. Mi idea es coger experiencia y, sobre todo, si donde estoy no es mi trabajo ideal o el rol ideal, seguir formándome y haciendo proyectos, ¿no? Que es como, oye, mi perspectiva la tengo clara, voy a ir hacia allí, aunque en este momento del camino me haya desviado un poquito, yo voy a seguir caminando hacia adelante, ¿no?
que esto muchas veces a los juniors pues como que les cuesta un poquito porque entran en un trabajo y claro, es una experiencia nueva, te tienes que adaptar, tienes que aprender muchísimo, acabas a veces extenuado, ¿no? Porque dices, jolín, todo esto para mí es seguir aprendiendo, pero es que luego tengo que seguir currándomelo un poco por mi cuenta, ¿no? Es un trabajo al principio un poquito doble y sobre todo para la gente que viene más, en este caso de bootcamp, es lo que les toca ahora mismo. Ahora después hablaremos de ese tema, pero si quieres vamos a hablar del primero que hemos comentado, que lo has dicho tú, que ahora eres Platform Engineer, pero que SRE, pero que el término de SRE, que lo hablé con Cristian en una de las entrevistas anteriores, que tampoco es que esté especialmente extendido, ¿no? Que se ha extendido mucho más DevOps como rol, pero hemos visto que el panorama de infraestructura ha cambiado un montón en los últimos años. Tú lo has comentado ahora, estás como Platform Engineer en Timeit, pero es un rol que no existe en todas las compañías y que quizá en todas las compañías no es necesario. Estamos hablando de grandes compañías que tienen unas demandas de infraestructura para sus equipos muy grandes, ¿no? ¿Qué es ser Platform Engineer y cómo es el día a día de un Platform Engineer? Bueno, yo para empezar, no creo que una empresa tiene que ser exageradamente grande para tener un Platform Engineer o un SRE, según como te lo plantees, porque ahí ya entramos en el debate qué es SRE, qué es Platform Engineer, ¿vale? Yo para empezar tengo una opinión muy fuerte respecto a que exista DevOps como rol. No la, no la soporto, no debería haber existido jamás. Se ha Siempre lo he extendido dicho. esa nomenclatura, pero para mí, o sea, las funciones siempre han sido prácticamente las de un SRE. En la mayoría de los roles que tú ves como DevOps son las de un SRE. Sí, y yo el mayor fallo, le veo varios fallos a lo que ha ocurrido en el sector. Lo primero es que SRE y DevOps, creo que sobre todo SRE apareció antes, creo no, SRE apareció antes que DevOps, antes que la filosofía de DevOps, antes que las pautas. Es decir, no sé qué pasó ahí, pero ignoramos el SRE porque sí. Y luego DevOps apareció como una forma de trabajar, es una forma de desarrollar software, son unas prácticas, son unos rituales, son formas en las que tienes que trabajar. Entonces, fijarle a un rol específico ese nombre, como que ya nos está diciendo que es la persona encargada de hacer eso. No, todos los de la empresa, todos los que desarrollan software tienen que practicar DevOps, absolutamente todos. Entonces, haberlo llamado DevOps, pues bueno, para mí no es buena idea. Seguimos así, por desgracia, eso ya está ahí. Luego, en los últimos años, sobre todo, sí que me he dado cuenta de que cada vez más hay SREs o Platform Engineers. Hemos seguido amontonando términos ahí encima. Yo todavía no he encontrado un término bueno, porque SRE, DevOps, por un lado, como digo, es filosofía y no es un rol. SRE bebe muchísimo, quizá demasiado de Google, y es un rol como súper específico que ellos implementaron, crearon, y entonces para mí está como muy encerrado en esa cajita de Google, y el 99,9% de las personas, de las empresas no son Google, con lo cual es complicado. Y Platform Engineer, a lo que iba, es que presupone que hay una plataforma, ¿no?, como servicio que mantener, ¿no?, que mantener, evolucionar, etcétera, etcétera. Yo tengo una concepción un poquito más abierta de esa terminología, en el sentido de que no, como tú dices, no todas las empresas pueden tener una plataforma como servicio para los desarrolladores. Para eso sí que hace falta una empresa muy grande, con muchísima capacidad y un equipo además pues muy, muy avanzado, ¿no? Pero para mí una plataforma no aparece de la nada, no se forma de la nada, es un proceso largo que en muchos casos son años y años y años de evolución. Con lo cual, puedes necesitar un Platform Engineer incluso al principio de una empresa, porque tienes que montarla. Tienes que montar una arquitectura decente que soporte un crecimiento, tienes que montar unos procesos que luego soporten tener una plataforma como servicio, tienes que tener un código que sea mantenible y que sea evolucionable y que puedas convertirlo en algo que luego sea self-service para los desarrolladores. Todo eso aparece. Cuando no lo tienes al principio, como es la mayoría de los casos ahora en la mayoría de las empresas, las cosas como son, los equipos de plataforma, en vez de mantener una plataforma, lo que se dedican a intentar solucionar toda esa capa de problemas para que la plataforma como servicio funcione bien. Entonces, yo he sido varios años SRE, ahora mi título es Platform Engineer. No he encontrado un título que para mí se ajuste a lo que solemos hacer, pero sí que es verdad que las funciones son muy parecidas en general, pero dependen del estado en el que esté la empresa. Si está súper evolucionada, estás manteniendo una plataforma que está súper guay y solamente tienes, bueno, solamente, entiéndeme, hay muchas cosas, pero tienes que evolucionarla, y si está en un estado muy precario o el montaje que hay es un poco Frankenstein, ¿no?, te dedicas a apagar fuegos y intentar
remana aún así, a pesar de todo, en una dirección que te permita luego automatizar todo eso. Entonces, depende. No sé si he contestado. Me has contestado más o menos, porque es que es muy complicado encontrar como una definición concreta a roles que muchas veces son muy específicos de una compañía, ¿no? Dentro de Platform Engineer, yo te decía, para mí tiene cabida en empresas grandes que ya tienen unas necesidades de infraestructura, pues oye, o que el equipo de desarrollo está bastante desacoplado de la infraestructura, entonces el equipo de plataforma se encarga de proveer de herramientas y de esa infraestructura y estar pendiente de los costes y mejorar, etcétera, etcétera. Pero claro, ese también es el trabajo muchas veces de un SRE en una empresa un poquito más pequeña donde no existe una plataforma tan grande y tal. Entonces, muchas veces los roles como que varían un poco y infraestructura. Yo he visto sysadmins que se encargaban de cloud y que no se autodenominaban ni SREs, ni DevOps, ni nada parecido, y que fácilmente cumplían ese rol, pero seguían llamándose sysadmins. Y luego gente que son platform engineers que toda la vida o gran parte de su trayectoria pues también han estado en sistemas y en infraestructura, ¿no? Entonces, creo que al final la nomenclatura depende un poquito ya casi de cada compañía y de las necesidades, porque no todas tienen las mismas, pero al fin y al cabo, dentro de las funciones, el 80% son bastante parecidas o bastante similares entre sí. Pero sí que es verdad que hemos entrado en un bucle de nomenclaturas y de conceptos. Por eso te preguntaba, para entender un poquito qué diferencias puede haber con un rol más tradicional de sistemas, cómo es el día a día, ¿vale? Para entender qué hace diferente o qué haces tú en tu día a día diferente para el equipo de plataforma. Bueno, lo primero, yo a todo el mundo, por desgracia o por fortuna, le recomiendo cuando me preguntan dejar en la medida de lo posible términos sysadmin, porque las cosas como son, lo otro paga más. Esto es así. Y las empresas en las que haces lo mismo que no se un platform engineer, pero te llaman sysadmin, es porque quieren pagarte menos. esa es mi opinión. Es el mercado. Entonces, cuanto antes dejes atrás el sysadmin, más que nada porque es eso, es una percepción un poco más legacy, ¿no? De las cosas. Las diferencias, pues la diferencia entre un sysadmin tradicional y lo que hago yo, por ejemplo, en mi día a día, ya no solo son las herramientas, que también hemos comentado antes la nube, hemos comentado la parte de automatización, de los entornos más efímeros, el hecho de que no gestiones servidores físicos como tal, de que hay mucha containerización, infraestructura como código, pues hay muchos sysadmin que obviamente gestionan, pero es sobre todo la automatización y las herramientas que usamos, pero a la vez también es cómo trabajamos con los equipos, precisamente porque tenemos esas herramientas, todo es mucho más grande, mucho más rápido, mucho más inmediato, mucho más flexible, ¿no? Cuando estás trabajando con, pues eso, con servidores físicos, por ejemplo, tienes limitaciones que evidentemente no vas a poder sobrellevar, mientras que si estás trabajando en una nube como Amazon, por ejemplo, y estás usando contenedores, pues incluso la manera de trabajar cambia, puedes tener entornos efímeros en los que desarrollo levanta, tira, prueba, despliega, redespliega, tal. Entonces, claro, la forma de trabajar también cambia y el foco también, porque como no tienes que ocuparte tanto, que no es cero, pero no tanto del mantenimiento, precisamente de esa infraestructura, pues puedes fijarte en otras cosas, como por ejemplo ir evolucionando hacia una plataforma como servicio, ir facilitando el trabajo de desarrollo, facilitándole su día a día, etcétera, etcétera. Entonces, es una evolución, ya digo, un poco pues con el mercado, junto con las necesidades del mercado, en las que en la mayoría de las empresas tecnológicas tienes que reaccionar de una forma súper rápida y algo que con herramientas un poquito más antiguas no tenías esa posibilidad, ¿no? La capacidad de maniobra era muy, muy poca. Entonces, pero en el día a día, los últimos trabajos en los que he estado como SRE o como Platform Engineer, que ha sido justamente en empresas de diferente tamaño, están empresas de 60 que han evolucionado a 300 empleados, en empresas de 1.300 empleados, en empresas de 20 empleados y en empresas de 300 empleados, que es en la que estoy ahora. Las tareas son muy parecidas, que es darle coherencia a la infraestructura, que suele ser más o menos amplia, si es amplia, pues más complicado, gestionar un montón de carga cognitiva de todos los contextos, porque al final tienes que saber acabas trabajando con frontend, con backend, con data, con peticiones de producto que necesitan una implementación nueva, etcétera, etcétera. Gestionar eso, mantenerlo acotado y ordenado, que eso muchas veces es complicado porque hay muchísimas cosas que mantener, y intentar ofrecer un servicio mejor a ingeniería en general. Y eso creo que a mucha gente se le pierde de vista, que nuestra tarea como Platform Engineers o SREs es ofrecer un servicio a la parte de ingeniería de las empresas. Y aquí te abro el melón.
de entender hasta qué punto se desacopla el equipo de ingeniería de la infraestructura. Es un equipo que tiene unas nociones, que trabaja con DevOps, es un equipo que se olvida absolutamente de, oye, yo de la infraestructura no me preocupo, se va a preocupar otro equipo. Es un equipo que sabe levantar sus propios entornos. ¿Cómo trabaja un equipo de plataforma junto con un equipo de ingeniería? El escenario ideal, que es al que todos tendemos, es que haya una parte de abstracción para la parte de ingeniería de la infraestructura, es decir, que el equipo de plataforma, o si hay más segregación, incluso el equipo de infraestructura pura gestione la parte de infraestructura y los que la utilicen tengan que tener nociones básicas, es decir, sepan lo que es un Terraform o sepan meter 4 líneas en un YAML para desplegar exactamente lo que quieren, pero no tengan que gestionar la gran mayoría de esa infraestructura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la anterior empresa en la que estaba, que era Flyware, teníamos una plataforma como servicio específicamente para desarrollo y desarrollo lo que tenía era, pues eso, literalmente un YAML en vez de con lo que podrían ser 150 líneas, pues metían 20, que era el nombre del servicio, la capacidad que quiero y 4 cosas más, ¿no? Entonces es una versión simplificada, ¿vale? Pero tienen que ser conscientes aún así, que trabajan en la nube, que hay una cosa que son costes, que es un contenedor, que es un ECS, o sea, tienen que tener esas nociones, no pueden abstraerse directamente, no tener ni idea, o sea, eso hoy en día además los roles cada vez son más complejos, ¿no? Y cada vez se valora más que sepas de más cosas. Entonces, un desarrollador, por ejemplo, que no sepa absolutamente nada, pues hombre, lo va a tener un poco más complicado, porque no sabe lo que está haciendo. Por norma general, las empresas no son tan grandes y no suelen tener un equipo de plataforma, ¿vale? O no tienen tanta cantidad de usuarios quizá para necesitar un equipo de plataforma. Entonces, muchas veces los roles de backend son los que se acaban haciendo cargo de la poca infraestructura que pueda haber o de las novedades que se van incluyendo en la infraestructura. Entiendo que muchas veces esos mismos roles ya tienen muchas nociones de lo que han hecho anteriormente, aunque no fuera de la mejor manera porque, oye, pues ellos simplemente iban haciendo como sabían, pero entiendo que cuanto más senior, pues más conocimiento acabas teniendo de toda la parte de despliegues y de plataforma, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que ahora esa percepción se está cambiando, el hecho de había desde sistemas, tenemos el dicho de cuando todo va bien, ¿por qué tenemos un equipo de sistemas? Y cuando todo va mal, ¿por qué tenemos un equipo de sistemas? ¿No? Creo que esta cosa de soy de backend, en mis ratos libres puedo desplegarte una infra porque tal sea un poco de nube, creo que ya se está desmitificando un poquito más. Una de las empresas anteriores en la que estuve, tuve la suerte de que me contratasen como la primera SR barra lo que quieras de una startup que acababa de empezar, porque llevaban 4 meses, como tú bien dices, una persona de desarrollo se había encargado de la parte de infraestructura y un día dijo, no puedo más, no sé qué estoy haciendo, estoy desplegando cosas, no sé si está bien o mal, no sé cómo va a escalar esto y necesito que alguien entre y que lo haga bien. Y tuve la oportunidad de hacerlo desde cero, evitando potenciales problemas a muy gran escala, porque cuando montas una arquitectura, si la montas bien desde el primer momento, con buenas prácticas, con una visión un poco hacia dónde puede evolucionar, te puedes evitar problemas bastante gordos, ¿sabes? Un ejemplo muy sencillo puede ser tener producción y desarrollo en la misma cuenta de AWS. Eso luego, cuando eso crece y evoluciona a nivel networking, se convierte en una pesadilla absoluta y que es una decisión que una persona con un poquito de conocimiento de arquitectura, evolución, etcétera, etcétera, pues no hubiese tomado, por ejemplo, ¿no? Entonces, Quizá no hace falta meterte desde el principio en montar la arquitectura de la leche, que voy a escalar muchísimo cuando todavía no tienes ni 100 usuarios, pero que quizás sí que mantener esa opción abierta de, oye, no voy a crear antipatrones antes de nada, me facilita el trabajo después para poder evolucionar, aunque no vayamos a evolucionar a ser Google, pero sí que, oye, sí que tenemos la posibilidad de pues, no tener tanta deuda técnica, poder escalar mucho más rápido y que quizá una persona de backend no tiene cubiertas pues, todas esas perspectivas desde el inicio. es que no es lo mismo montar algo que tenga que escalar mañana que sea escalable en teoría. ¿Vale? Entonces, algo que sea escalable en teoría puede ser barato y ajustado a las necesidades que tienes, pero que mañana o pasado, dentro de 5 años, cuando tengamos que escalar, pueda escalar. Sin embargo, algo mal montado, con el mismo coste, mañana o pasado, si hay que escalar, pues no vamos a poder. O vamos a empezar a hacer ñapa sobre ñapa para que eso funcione, para que esto con esto conecte. Entonces, claro, es lo que te digo, no es lo mismo. Puedes montar algo por el mismo precio, pero escalable.
Creo que al final este rol de plataforma tiene mucha semejanza con otros roles de infra. Esta parte de las nomenclaturas, creo que no vamos a poder deshacernos de ella durante muchísimo tiempo porque las empresas están acostumbradas a yo necesito X y X es lo que voy a poner en mi oferta de empleo y así se va a llamar el rol. ¿Lo entiende la gente? No lo sé, yo lo voy a buscar, pero creo que desde hace bastante tiempo ya hay un concepto mucho mejor de tanto cualquier rol de infraestructura, pero sobre todo de la parte más de SRE, el rol más llamado de DevOps y plataforma, que como tú dices, se integran de manera casi obligatoria en los equipos porque no hay otra, ¿no? Al final, esas responsabilidades no las puede tener todas una persona, no puede ser alguien de backend quien se ocupe de todo y lo que ha hecho ha sido profesionalizar mucho más la parte de infra con la llegada del cloud. Si te parece, vamos a dejar este tema por aquí, porque creo que hemos hablado ya bastante de cómo se trabaja en un equipo de plataforma. Pues tenemos dos temas pendientes. Uno que lo has comentado tú antes, que es el tema de ser mujer en un mundo donde hay muy pocas mujeres, ¿vale? Pero no solamente eso, sino diversidad en general. Hablamos de edad, de raza, etcétera. Y tenemos también el tema que comentábamos de los juniors. Si te parece, vamos a ir con el tema de la diversidad, porque me parece que también es una patata caliente importante. Tú que has vivido en un sector muy masculinizado, ¿cómo lo has vivido? Porque yo recuerdo que una de las primeras críticas que nos hacías en Manfred era esa, ¿no? De decir, oye, habláis todo el rato de desarrollador, habláis todo el rato en masculino singular, ¿no? Y tenías toda la razón. Yo cuando me di cuenta dije, claro, estamos simplemente con el lenguaje estamos excluyendo a muchísima gente. Entonces, ¿cómo vives en un mundo tan masculinizado como es el del desarrollo, tecnología, infraestructura? Pues con contradicciones, porque a mí misma muchas veces yo cuando hablo, pues tiendo, ¿sabes? Y me equivoco y hablo a veces en masculino, por mucho que es verdad que cuando escribo, por ejemplo, algo o publico algo, sí que soy bastante más consciente, porque no es al momento que estás aquí, entonces intento ser bastante más inclusiva, pero pues con contradicciones porque es complicado, es muy complicado gestionar esta situación, es muy complicado y tampoco tengo una teoría válida, tengo algunas, pero no tengo ninguna súper válida o confirmada de por qué hay tan pocas mujeres, sobre todo en infraestructura, porque en el sector pues se entiende, ¿no? Por evolución social, porque nos decían a mí la primera, es matemáticas, no entres, tal, ni siquiera te lo planteas, o sea, eso lo he entendido y yo he hecho varias iniciativas de entrevistas con mujeres que entraron en el sector desde otros sectores y el discurso se repetía constantemente de hasta llegada a cierta edad ni siquiera me planteé informática como una opción. O sea, no estaba ni siquiera sobre la mesa. Muchas lo tuvieron. Lo que no sé es por qué en sistemas hay muchísimas menos que de la media, que ya es pobre. Pero en general es difícil. O sea, parece que tienes que estar siempre súper arriba, súper a tope, ser súper perfecta. Si reivindicas además diversidad e igualdad, que no te pillen en un renuncio, porque si te pillan en algo... Entonces has perdido toda la razón. Ya todo lo que has hecho ya no vale para nada. Y es como, chicos, ya no vale para nada. Lidiar evidentemente pues con gente dentro del sector, en comunidades, en conversaciones, en reuniones, en trabajos. Es un trabajo a tiempo completo, valga la redundancia. Tiene que parecer desde fuera que todo se te resbala, ¿no? Que tú no te importa que te hablen mal o te hagan el vacío, por ejemplo, porque tienes que superarlo. Entonces es complicado. Yo no me he enfrentado a muchas situaciones, hay compañeras que lo han pasado muchísimo peor y sé de testimonios de primera mano que son completamente horribles. Yo he tenido la suerte de, más o menos, he tenido algunas experiencias, sobre todo cuando era más junior. Eso es verdad, que con los años pues vas cogiendo un poquito más no de tablas y no le dejas hacer según qué gente hacer qué cosas, pero es complicado. Es difícil y bueno, yo por mi parte intento hacer lo que pueda, ¿no? Para potenciar esa diversidad y intento pues eso también, dentro de lo que cabe, donde pueda meter la pullita y decir, oye, esto a lo mejor estaría bien hacerlo de otra manera, por si suena la flauta, pues también.
Que al final, ese es el problema de que tienes el perfil, ¿no? De tocanarices siempre, porque siempre es la que dice, la que no sé qué, la que no sé cuántos, pero al final... Yo pienso que debería ser una responsabilidad de todos, aportar todos nuestro granito de arena en la medida de lo posible, pero al final siempre acaba siendo, se acaba enfocando más en unos perfiles que son quizás los más reivindicativos, ¿no? Entonces, si hay alguien en la empresa que ya lo ha hecho por primera vez, pues ya espera que la segunda lo haga esa persona, que la tercera lo haga esa persona. Y el resto de voces como que se van apagando. Y en vez de ser un equipo, acaba siendo pues, una persona con un protagonismo quizá excesivo que no tiene sentido. Pero me gustaría preguntarte, porque lo hemos visto en muchas compañías, sobre todo durante el año pasado y durante este, que han dado un paso atrás, yo creo que bastante grande en temas de diversidad. Equipos completos que se han deshecho absolutamente no entiendo muy bien, entiendo que es el contexto político-cultural que estamos viviendo, pero a nivel de discurso se ha visto pues, o una interrupción o un paso atrás. Y sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que yo creo que socialmente dentro de nuestro sector entendemos que no tenemos un sector diverso, que hay que luchar por ello. Muchas conferencias y muchas comunidades y organizaciones doy gracias de que luchan mucho por ello, pero claro, ha sido como que hemos vivido los mundos de Yuppie en el postureo durante años y ahora de repente no. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que también es una lucha constante. El sector no deja de ser el reflejo de la sociedad, las cosas como son, no estamos aislados. Y mi teoría personal es que, pues bueno, cuando, simplificándolo mucho, ¿vale? Pero cuando empezó el feminismo hace unos años a reivindicar la igualdad, ya no solo de género, sino en general la diversidad, etcétera, etcétera, al principio era, ¡ay, qué monas! Pero el momento que esa parte de la población va como conquistando más derechos o tiene más poder o tiene más voz, ya no es hay kimonas, es ya, pues ya me está amenazando lo que tengo yo, lo cual es una reacción bastante normal, ¿no? Cuando, pues lo típico que se dice, ¿no? Cuando has tenido privilegio durante tantos años, la igualdad te parece una opresión. Entonces, creo que es una reacción un poco a los pasos que hemos ido dando a lo largo de los últimos años, pues habrá momentos en los que haya más reticencia, más resistencia, más fricción, cosas así. Desde el lado de las empresas, pues no será, no será algo súper diferente. También en el sector estamos viviendo una época un poquito más... No es rara porque es verdad que el sector sí que es cíclico, pero sí que hemos tenido un momento de altitud muy grande con lo de la pandemia, que se contratara muchísima gente, que se sobrecontrató demasiado en muchísimas empresas y ahora ya vemos una época en la que pues día sí, día también, pues hay layoff aquí, layoff allá. Entonces, en una situación de inestabilidad, pues ¿quién siempre paga el pato? Pues la gente que no es la mayoría de la gente que está en las empresas. Entonces creo que se han juntado un poco esos dos factores. Solo espero que ese ciclo del sector vuelva pronto a su estado, que para mí es el natural, y que, por ejemplo, dejen de verse anomalías como una disparidad salarial simplemente por una cuestión de género, que todos los años evidenciamos en el informe que sacamos de, oye, pues hay una diferencia clara en todos los roles, de manera sistemática, con la misma experiencia, con las mismas tecnologías, de entre 5.000 y 10.000 euros, que es muy clara, y que esto es trabajo de las empresas, es decir, las propias compañías deben ser las que tengan un baremo salarial exactamente igual para una persona que para otra, ¿no? No somos o no tenemos capacidad para poder controlar eso, pero tú que has sido organizadora de comunidades, que te has movido mucho, que has dinamizado, ¿qué has hecho o cómo has promovido la diversidad dentro de estos grupos? Que así yo creo que podemos rescatar algunas prácticas para que la gente en sus propios equipos pueda después decir, oye, pues no tengo yo la capacidad para cambiar las políticas salariales de mi compañía, pero sí que puedo hacer cosas a pequeña escala. Si es a nivel laboral, he hecho una cosa que no es recomendable a todo el mundo ni es obligatoria, que es evidentemente pues, meterme en los fregados, ¿no? En todos los fregados. En la primera empresa que estuve como SRE, por ejemplo, me metí en una iniciativa dentro de la empresa que era Engineering Branding, ¿no? Entonces nosotros éramos como un grupo de voluntarias y voluntarias encargadas de
pues ver si se organizamos alguna iniciativa, si publicamos cosas en Twitter, si hacemos algún tipo de reportaje, si publicamos post. Entonces, ahí pues puedes ir metiendo, pues yo, por ejemplo, fui la encargada de hacer hilos en Twitter de las mujeres de la empresa, ¿no? Y qué puestos trabajaban y qué hacían, etcétera, etcétera. Desde ahí puedes tener palancas. Evidentemente es un extra dentro de tu horario laboral, nunca fuera, pero bueno, es un extra que no tienes por qué asumir. Pero una de las cosas que a mí me ha funcionado súper bien, a falta de una regulación que, por favor, obligue a las empresas a hacer públicos los sueldos de todas las personas dentro, por favor, y además para las ofertas, que bueno, oye, critico mucho a Manfred, pero una cosa que haces muy bien es poner los sueldos. Eso es algo que te agradecemos. Yo, aquí entre tú y yo, siempre digo, ¿y si lanzamos una iniciativa de recoger firmas para llevar una legislación al Congreso para poner los salarios públicos? Tiene mi firma. Es que, de verdad, por favor, estamos en 2025, incluso Estados Unidos, que nunca nos lleva la delantera en estas cosas más quizás sociales o en este sentido, tiene una regulación para que las ofertas tengan un salario público. Ahí no nos podemos meter. Ahí no podemos hacer nada, pero bueno, de todas formas, a partir del año que viene, por lo menos en las ofertas, será obligatorio que conste una horquilla. Que bueno, ya veremos cómo lo gestionan, porque yo me vuelo a empresas que van a poner entre 10.000 y 120.000, es una horquilla. Efectivamente. No mala. Pero al margen de eso, y que obviamente pues podemos empujar dentro de nuestras posibilidades dentro de la empresa a potenciar que esos sueldos se hagan públicos, al menos internamente, a mí una cosa que me ha funcionado muy bien es hablar de dinero. Hablar de dinero con mis compañeros y hablar de dinero con la gente de fuera. Yo, en todos los trabajos con los que he estado, pocos meses después de haber entrado, sabía lo que cobraban mis compañeros y ellos sabían lo que cobraba yo. ¿Por qué no tengo ningún problema? O sea, tenemos ese pudor extraño de no hablar de dinero ni en lo que cobramos. Y yo siempre digo que al único que le beneficia eso es a la empresa, al empleador. Porque no tienes la información. Hay un tabú real en hablar de esto. O sea, yo me he encontrado, incluso poniendo los salarios concretos dentro de la oferta, de decir, oye, pues backend con Java, no sé qué, 40-45, estar en una entrevista y decir al candidato, vale, ¿en cuánto estás tú? ¿Cuánto pedirías? Y decirme, no te lo voy a decir porque es como... Que no es una cuestión de que aquí vayamos a jugar con tu salario, que no voy a hacer nada, ¿no? Y quizá lo que nos falta para poder después en nuestras performance review, revisiones salariales, etcétera, pedir una compensación justa es entender cuando la empresa no te da las herramientas porque no hay unos salarios públicos o un equilibrio salarial, pues oye, entender qué tienes a tu alrededor, ¿no? En qué están tus compañeros con tu mismo rol, con tu misma situación, para saber si estás por encima o por debajo, porque las injusticias de repente pasan totalmente desapercibidas cuando tenemos el tabú del dinero. Y me he encontrado con situaciones incluso que a mí me beneficiaban en el sentido de yo entrar en una empresa y averiguar que una persona que lleva 1 año y medio, 2 años y tiene el mismo cargo que yo, que está cobrando menos. ¿Por qué? Porque he negociado mejor el sueldo a la entrada, pero por lo menos nos hemos entrado los dos hablándolo y esa persona ha dicho, ostras, llevo 2 años aquí casi y estoy cobrando X menos que ella. Tengo que empezar a plantearme cosas, ¿no? Entonces el hablarlo y lo que me he encontrado es, evidentemente no es el 100% de la gente, pero la grandísima mayoría, cuando tú no tienes problemas de hablar de dinero, tampoco los tienen, ¿vale? O sea, o entran en ese bus y entienden que es algo que al final los beneficia a ambas partes. Entonces, potenciar esos discursos, intentar un poco, ¿no? No sentirte mal incluso si ganas en el sector, obviamente no ganamos mal, ¿eh? Comparado con otros sitios, ganamos muy bien, pero precisamente no avergonzarte de ello. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo creo que ahí has comentado un punto importantísimo. Cuando entras en el equipo empiezas a coger confianza con la gente, a mí me parece fundamental. También te genera un entorno más sano, ¿no? El decir, oye, no hay desigualdades, no estoy haciendo yo más trabajo que otra persona o el mismo trabajo y cobrando lo mismo, porque ahí es cuando empieza a haber cierta desmotivación, etcétera. Y desgraciadamente, estas son las herramientas que tenemos como currantes, como empleadores, que debería ser un trabajo principalmente de las compañías, de los departamentos de recursos humanos, el mantener un equilibrio salarial real. Lo que tú comentabas antes, hay muchas compañías que nos vienen y nos dicen, oye, sí, queremos publicar una oferta con vosotros, pero no podemos publicar el salario, porque es que la persona que va a entrar por 10.000 euros más de la otra que tengo que entró el año pasado. Es como, entonces tienes un problema muy grande, porque de alguna u otra manera se van a enterar y esto va a suponer un problema para ti. Creo que las empresas todavía no son conscientes de cuánto cuesta contratar a una persona, cuánto cuesta que se te vaya y cuánto cuesta tenerla descontenta. Porque si no, por 3.000, 4.000, 5.000 euros de salario, muchas veces no harían estas cosas, que al final les acaba, yo creo, que repercutiendo en contra.
en puestos de cualquier tipo, te diría, de cualquier seniority, de hecho, dentro de ingeniería, cualquier puesto técnico, un onboarding decente te lleva de 6 meses para arriba. Es decir, solo si tienes suerte, un proceso medianamente corto son un par de meses, siendo muy optimista. Si encuentras a la persona adecuada, son 6 meses de onboarding. Para que luego empiece a ser, que empiece a desarrollar su potencial. ¿De verdad por 3.000 euros te vale la pena pasar por esto otra vez? Yo es una pregunta que dejo ahí para que si nos escuchan hiring managers, sobre todo, que se lo planteen y que luego tienen ellos las herramientas para poder pelearlo, sobre todo con recursos humanos. Vamos a saltar al último tema. Creo que está quedando una charla bastante interesante con hot topics que van a generar discusión. El desarrollo profesional. Tú empezaste en un rol de soporte, junior a tus 30. A día de hoy, un junior con una ingeniería no suele tener mucho problema para encontrar trabajo. Un junior con un bootcamp, un junior con una FP, les empieza a costar un poquito más. El mercado ha cambiado mucho. Tú que también trabajas en Step Forward y entiendes de primera mano las dificultades que hay, ¿qué diferencias has visto entre lo que pasó en la pandemia y los años posteriores, 2021 o 2022, a hoy en día, 2024-2025, que estamos en un mercado totalmente diferente? El primero y el más evidente es que se han saturado algunos de los roles. Por ejemplo, hemos mencionado antes el rol de frontend, se ha saturado de una forma absurda completamente porque fueron la primera tanda de bootcamps, escupió al mercado una gran cantidad de gente. O sea que eso es algo evidente, con lo cual ya hay como nivel. Y luego los bootcamps han ido pasando a otros roles, ¿no? Han aparecido luego los bootcamps de data, ahora han aparecido los bootcamps de SRE DevOps, que hace 5 o 6 años era completamente impensable que hubiese un bootcamp que te dijese que en 3 meses vas a ser SRE. Ok, entonces, bueno, hay roles que están más saturados que otros. Y luego la primera oportunidad está costando mucho, mucho, mucho más. Estoy tratando con gente, ya no solo dentro de este foro, sino fuera de este foro también, bueno, están buscando sus oportunidades desde hace meses y meses y meses. Cuando antes, pues con una formación o con un bootcamp, con un FP o lo que sea, en cuestión de un par de meses, tenías un trabajo de entrada. ¿Qué pasa? Que el sector sigue teniendo mucha progresión buena dentro. Es decir, una vez que ya has cogido tu primera oportunidad, que es la más complicada de conseguir con muchísima diferencia, si luego eres suficientemente espabilada y sigues estudiando, sigues teniendo, ¿no?, ese foco en donde quieres llegar, es bastante fácil avanzar. El problema es esa primera oportunidad y no está llegando. Lo que muchas empresas nos están dando cuenta es, tú lo has comentado así un poco de pasada, que si no contratan juniors no van a tener seniors. En la parte de infraestructura, que es para donde tiro yo, yo estoy previendo, y yo llevo diciéndolo como ya 1 año o 2 años, dentro de unos años, cuando se jubilen todos esos profesionales que empezaron como sysadmin, evolucionaron a SRE, Platform Engineers, y ahora llevan 20 a 25 años en el sector, cuando esa gente se jubile, vamos a tener un gran problema, porque no vamos a tener gente para rellenar ese hueco. Yo, que también lo vivo desde la misma perspectiva que tú, junto con mi compañera Bárbara, somos los que nos encargamos básicamente de hacer la mayoría de las consultorías que hacemos en Manfred a gente junior. Vemos periodos de más de 6 meses en la gran mayoría de casos de intentar encontrar esa primera oportunidad. Y igual que antes era más fácil quizá entrar en una compañía, no te digo de producto, pero a veces incluso cliente final, pues banca, telefonía, etcétera, como junior, ahora cada vez es más complicado y son casi las consultoras las únicas que dan esas oportunidades iniciales. Yo le digo a los juniors siempre lo mismo. Al final, el camino va a ser más largo, pero en el momento en el que tú rompes esa primera barrera de encontrar tu primer empleo, tú ahí ya has abierto el 50-60% de las oportunidades laborales que te van a pedir 1 año, 2 años de experiencia y a partir de ahí el resto ya vas a tener muchas más oportunidades. Pero sí que es verdad que el mercado ahora mismo está complicado para los juniors. No creo que sea culpa... no creo que sea culpa de los bootcamps, concretamente. Quiero decir que hubiera más profesionales formados en el sector nos vino muy bien, ¿vale? Creo que las compañías contrataron muchísimo y, bueno, como en toda economía cíclica, pues hemos tenido un momento de bajada de contrataciones en el que se despidió incluso
y ahora estamos viviendo otro momento de auge con la inteligencia artificial en el que, bueno, las empresas lo ven como con mucha cautela, ¿no? De decir, oye, creemos que la IA va a multiplicar lo que pueden hacer nuestros equipos. Entonces, teníamos previsto contratar a 10, pues vamos a contratar a 5 y a ver qué pasa, ¿no? Seguimos teniendo dinero en la caja, pero a ver qué pasa. Y lo que tú dices es que el mercado lo va a acuciar en los próximos años. Si no formamos a juniors, la gente no sale de sus formaciones ya con el gorrito de senior y con todo sabido. O sea, si no les formamos, en algún punto se tienen que formar. Entonces vamos a tener un vacío muy grande, unos años que los hemos vivido ya pues, desde el 2022 finales, 2023 hasta el día de hoy, incluso no sé si esto se prolongará más tiempo, en el que va a hacer falta gente formada, porque todo el mundo quiere seniors. Sí, todo el mundo quiere que aparezca una persona, en 2 días ya ha hecho el onboarding y además sea senior y además sepa de backend, de frontend, de infra, de data y un poco de inteligencia artificial, que por cierto has mencionado. Y de producto. Y de producto. Has mencionado el elefante en la habitación. Creo que muchas personas de las empresas no entienden que la IA en algunos puestos es una ayuda, no es una sustitución. A la IA, por mucho que le des vueltas, si no le preguntas algo con conocimiento de causa, no te va a devolver, por ejemplo, la respuesta que tú estás buscando. Tienes que saber qué preguntarle de primeras. Y ese criterio, ese contexto, ese saber lo que estoy buscando, no es algo que se adquiera en 2 días, para empezar. Y luego has mencionado el tema de los bootcamps. Creo que obviamente no todos los bootcamps son iguales, ni hay que, ¿vale? Hay que demonizar a todos ellos. Sí que hay unos... Surgieron por ahí bootcamps que claramente parecían un timo sacacuartos, eso es así. Yo, cualquier promesa de dinero y de empleo asegurado ya me huele a humo. Es decir, tú no puedes prometer que con una formación vas a ganar 35.000 en tu primer año o en tu segundo o que vas a tener empleo sí o sí. Entonces, eso es un marketing muy agresivo, muy deshonroso, para que yo creo, y ya es síntoma de que, oye, te la están timando. Creo que consiguieron muchísima gente captar en esos inicios, oye, porque el sector contrataba muchísimo, pero que a día de hoy yo creo que esas promesas ya no funcionan de la misma manera. No, y ya no solo que no funcionen. De hecho, iba a eso, te me has adelantado. Mi opinión va en esa misma línea, que el problema de los bootcamps es la falta de gestión de expectativas de la gente. Es decir, una cosa que en este sector sea más fácil entrar, o puedes entrar sin una licenciatura, a pesar de que acabes haciendo cosas de desarrollo de software y de ingeniería, y otra cosa es que sea fácil. Es decir, otra cosa es que en 3 meses puedas conseguir formación suficiente para entrar y cobrar 35. No son ni 3 meses, ni son 6, y para tener una estabilidad laboral, para tener cierto currículum, para tener cierta tranquilidad, son años, siguen siendo años, y los primeros años son complicados. Y parece que esa parte a algunas personas se les ha olvidado el son de promocionar que en 3 meses vas a tener una entrada fácil, ¿no? O sea, no se cuenta porque no es tan bonito, ¿no? Entonces, claro, como que claro. toda mi idea de matricularme y de pagar los 3.000, los 6.000, los 8.000 que sea el bootcamp, pues ya se me va bajando un poco esas ganas cuando veo que no es tan fácil, ¿no? Desgraciadamente, esto ha pasado. Luego somos nosotros los que nos tenemos que comer el resultado de esto, que es gente muy frustrada porque no encuentran esa primera oportunidad. Pero creo que estamos en un punto en el que tanto la demanda de profesionales ha bajado, pero también ha bajado esa demanda de bootcamps. En concreto, yo creo que lo que tú comentabas, formarte en un bootcamp de frontend a día de hoy, vas a tener una salida profesional complicada. Yo siempre lo digo que para mí el futuro es formar en Ruby on Rails, formar en infraestructura, que son roles siempre súper complicados de contratar, donde falta muchísima gente, pero no aparecen tantas formaciones de esto, ¿no? Quizá porque es más complicado adquirir los conocimientos, ¿no? Entonces vamos a cosas mucho más sencillas, entre comillas, ¿vale? Que nadie se ofenda por decir que pues UX, UI, frontend, que son quizá conocimientos más rápidos, más automatizados, con un framework, 2 herramientas, etcétera, que te puedes más o menos saber y que luego cuando te enfrentas al día a día de un trabajo en una empresa de producto, pues es muy diferente a lo que has estudiado y requieres otra formación, ¿no? Sí. Con los roles de infraestructura lo que pasa también es que, por lo mismo que has dicho, para convertirte en una SRE, una plataforma ingeniero o lo que sea, tienes que tener muchos conocimientos diferentes de muchos ámbitos y hoy en día los que son seniors es gente que ha llegado o bien de desarrollo después de muchísimos años
o bien de sistemas después de muchísimos años. O sea, ten en cuenta que es gente con mucha experiencia. Entonces, lo que pasa es que las empresas no quieren contratar a una persona junior con un conocimiento, imagínate, solo de sistemas de junior y enseñarle todo lo demás. Yo tuve la suerte de que una empresa apostó por mí, me contrató como junior SRE, lo cual es completamente raro, y confió en que yo no me iba a tirar por un balcón, básicamente, porque el primer año fue sobre todo absurdo, porque es muy complicado. Entonces las empresas, claro, hay que formar a esa persona. Ya no es solo el 6 meses de onboarding. En este caso en especial, de una SRE, de una plataforma engineer, son años de formarte para llegar al nivel del senior que está ahí ahora mismo, ¿no? Entonces las empresas, claro, no quieren apostar. En parte lo entiendo, pero en parte, claro, entonces, ¿cómo habrá gente? Yo solo digo que luego hay gente que llora porque se ha tirado 6 meses sin contratar a alguien porque no lo encuentra. Que en esos 6 meses se le hubiera dado tiempo, por lo menos, a hacer te hubiese dado tiempo a formar a alguien de dentro más junior que ya conociera un poquito, segurísimo. Pero bueno, las empresas tienen su idiosincrasia también. Dentro de esta idiosincrasia vamos a ir cerrando con un par de preguntas. Lo has comentado tú antes, hay roles en infraestructura, sobre todo en tus inicios que estuviste en la parte de soporte, que quizás son más precarios y hay otros que son más fancy, se cobra más, tienen unos nombres más bonitos, pero también hay mucha diferencia entre trabajar en una consultora, que tú lo has vivido, o en una empresa de producto. Hablemos de eso. ¿Qué diferencias hay entre una consultora y una empresa de producto? Y ojo que aquí siempre hablo de que en España se ha hecho muy buena consultoría, de que hay consultoras maravillosas que hacen muy buen producto y que después podemos diferenciar un grupo muy concreto, que son las que siempre hemos llamado cárnicas. Para mí ese grupo es muy amplio, ¿eh? A lo mejor porque mueven muchísimo dinero y muchísima gente, sí. ¿Vale? Por desgracia, en mi caso, tanto las experiencias personales como las experiencias yo te diría que el 98% de la gente del sector con la que yo he tratado ha sido negativa en las consultoras. Y cuando ha sido positiva, ha sido más por tranquilidad, una suerte de ilusión de estabilidad que por que estuviesen especialmente bien, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo bastante sesgo en ese sentido, pero para mí la diferencia entre trabajar en una consultora y una empresa de producto, lo primero, lo más evidente es que tú estás desarrollando, estás trabajando en algo que vas a ver crecer. En una consultora, muchas veces, no todas, evidentemente, hay gente que se tiran proyectos tiempo y tiempo, pero nunca llega a ser tuyo. O sea, en cualquier momento... Bueno, hay gente que acaba pasando al cliente directamente. Eso sí, o sea, evidentemente, pero me refiero a la gran mayoría. Estamos hablando del, ¿sabes? El porcentaje mayoritario es algo que, bueno, al final estás a expensas de esa empresa, de que te cambien de proyecto, que ese proyecto se acabe, que ese contrato se acabe, que pueden pasar mil historias y nunca tienes esa continuidad. Y además, muchas veces, pues acabas trabajando en varios proyectos a la vez también. O sea, eso no es raro, entonces, claro, ya no es lo mismo. Esa es la primera. Y la segunda, pues bueno, para mí, mi corazoncito está con las empresas de producto. Eso está claro porque, pues bueno, suelen ser cosas, no en todos los casos, pero en muchos hay por lo menos cierta visión o cierta idea de hacia dónde quieres llegar con el producto, como si es, no lo sé, etiquetadora de pan, da igual, pero por lo menos tienes una visión y tienes una meta, ¿no? Muchas veces cuando no tienes esa continuidad, pues bueno, se me diluye y además, en mi experiencia, las empresas de producto siempre me han ofrecido mucha más diversidad y mucha más flexibilidad. Aquí te tengo que decir que las consultoras se han tenido que adaptar porque si no, no fichaban a nadie y muchas de las consultoras trabajan en remoto para poder simplemente competir por el talento. Pero sí que es verdad que incluso otra tercera pata que podríamos hablar ahí sería el salario. Muchas veces en consultoría vas a tener quizá esa estabilidad de, oye, pues yo estoy dentro de la consultora y no me tengo que preocupar tanto por mi trabajo porque siempre va a haber un proyecto normalmente en el que me pongan, pero a cambio tienes una reducción de salario comparado con una empresa de producto. Y aquí hablamos de, existe una disparidad salarial muy grande en nuestro sector. Por las mismas funciones puedes cobrar 25, 45 y 125. Si estás trabajando para una empresa en Irlanda, en Estados Unidos, vas a cobrar un pastón. Si estás trabajando para una empresa de producto en España, te puedes mover en la franja más alta del percentil nacional. Y si estás trabajando para una consultora, pues puedes estar perfectamente cobrando 10.000 menos de lo que cobrarías en una empresa de producto. Las diferencias son muy grandes. Y ahí es cuando yo siempre aconsejo a todo el mundo que aprenda inglés. Muchas veces por encima
de las capacidades técnicas. En este país tenemos un drama tremendo con el inglés. Conozco a muchos profesionales que han invertido años en formarse técnicamente y ahora pues tienen un abanico mucho más pequeño de empresas a los que puede optar por el simple hecho de que, por ejemplo, no hablan inglés. Hay muchas empresas de producto que ahora ya tienen incluso oficinas en España, pero tienen su oficina principal en el país que sea, en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, trabajo para una que tenemos la oficina en UK, con lo cual eso te da un abanico mucho más grande y, claro, un sueldo de otro país, pues muchas veces es superior que el de España, las cosas como son. En la gran mayoría de casos, las empresas más grandes están en países que pagan mejor, y sobre todo que vienen a contratar aquí porque saben que somos más baratos. Ojo, que HashiCorp ha metido aquí una sede porque le haya parecido que España es el mejor sitio, que también saben dónde contratar. Vale, hemos hablado muy por encima de cloud. Has tocado ahí AWS en algún punto. Yo te quiero preguntar, porque tengo incluso una curiosidad personal por saber qué es esto y para saber en cuánto se asemeja a otro rol. ¿Eres AWS Community Builder? Cualquier persona que sepa un poquito de inglés sabe que te encargas de generar comunidad y de dinamizar la comunidad de AWS. Y has organizado también AWS Community Day el año pasado y además llevas la parte del grupo de Sevilla, ¿no? Liderando. ¿Qué significa ser Community Builder? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque suena, bueno, es casi una ONG, yo lo hago fuera de mi trabajo, no sé si percibo una compensación por ello. Ahí es relativo, ¿vale? Vale. AWS, una de las cosas que sí que me gusta de AWS es que por lo menos hacen el intento de tener iniciativas de comunidad, ¿vale? Empezando un poco por lo más bajo, los que organizamos los grupos locales, ¿no? En este caso yo organizo el de Sevilla, pues tenemos el cargo de community, o sea, user group leader, ¿no? Está ese extracto. Luego están los organizadores de los community days, luego están los community builders. En especial, community builders es como una de las etiquetas que más ventajas te aporta, ¿vale? No son casi ninguna es financiera, sí que te dan 500 euros al año en créditos para AWS, para lo que tú quieras. Bueno, el dinero si quieres gastarlo hoy, pero no te lo dan físicamente, con lo cual ahí está, pero sobre todo es... AWS habla mucho de que es hablar con otras personas, relacionarte con otras personas, tal. Para mí, pues la verdad es que nunca ha sido la mayoría, porque tenemos un Slack ahí con chorrocientas mil personas con las que no tratas nunca, pero sí que te dan acceso a novedades bajo NDA, es decir, puedes asistir a workshops y a charlas de productos o novedades, algunas de ellas sin NDA y otras sí. Entonces te enteras de las novedades antes, te dan acceso a una plataforma de formación de forma gratuita, que es ahora lo que se llama QA, antes era Cloud Academy. De vez en cuando hacen sorteos, te mandan merchandising, tienes descuentos en certificaciones, o sea, son como perks así como, no es físicamente que te estén pagando dinero, pero sí que te ayuda a mantenerte dentro del ecosistema de AWS, porque de eso no se habla mucho, pero es un ecosistema muy exigente, en el sentido de que te has descuidado 2 días y ya no sabes lo que está pasando. Esto casi que pasa en casi cualquier parte de tecnología, ¿no? Yo te iba a comentar, claro, tienes una compensación, entre comillas, si lo ves de esta manera, pero a cambio también tendrás que hacer algo con el rol. Y ahí es lo que te iba a preguntar yo, si se parece un poquito a lo que se suele llamar Developer Advocate, ¿no? Que es como, oye, pues, suelo dar charlas, suelo estar en comunidades, suelo ser voz o persona de referencia para preguntas en redes, etcétera, y genero contenido, genero comunidad. Sí, en este caso no es muy exigente, al menos de momento. Lo que AWS te pide es que al año, para poder renovar para el año siguiente, tengas al menos 2 actividades que puedas demostrar de esa, pues sí, como developer, es decir, artículos, charlas, workshops, lo que sea, algo en lo que tú hayas estado hablando de AWS y hayas estado difundiendo conocimiento. Entonces, no es muy exigente, pero sí que es verdad que algo tienes que hacer. En mi caso, por ejemplo, Confluye, que es un tema que a mí me gusta, que me apasiona, que además de las nubes es la que más me gusta y en la que me especializo, con lo cual no es algo muy complicado, pero es verdad que, claro, si no
ni fu ni fa, pues tampoco te merece la pena, ¿no? Yo te iba a decir que normalmente este tipo de roles y meterse en este tipo de cosas va muy acompañado de cierta automotivación, de decir, oye, a mí esto me gusta y lo hago porque quiero. Si no, vas a decir, oye, el tiempo después de trabajar lo dedico a otras cosas. Tampoco voy a estar yo aquí dedicándome a AWS si no me van a contratar y a pagar un sueldo de Estados Unidos. Claro que no. Claro. No, y ese es otro tema que de refilón además toca una cosa de la que yo estoy empezando a hablar un poquito más, que es el tema de lo mucho que nos exige el sector. ¿Vale? El sector nos exige que estemos trabajando, que a la vez nos estamos manteniendo al día, que estemos estudiando un curso, que a la vez participamos en comunidades, que si organizamos algo está muy bien, que si creamos artículos está muy mejor todavía y no sé qué. Entonces, claro, es como esa rueda en la que tú entras, en la que dices, ¿me lo están exigiendo? No, pero sí sé que si lo hago voy a tener un perfil más atractivo. Y entonces ahí es donde entras en esa bucle de autoexigencia que muchas veces yo he pecado de eso y de hecho pues te comenté que este año pues me lo estoy tomando con muchísima más calma y aún así no está saliendo del todo bien, pero te exige y al final si quieres, hay mucha gente que lo respeto muchísimo, me parece una buena decisión, llega hasta cierto nivel y le parece bien y está, por ejemplo, en una consultora de programadora Java cobrando un sueldo, pues bueno, sus 25.000, sus 30, si llega y tal, dice, me planto aquí, está bien, pero si a la mínima que quieras evolucionar un poquito más, es un no parar. Entonces... Abramos ese melón para terminar porque me interesa mucho. Porque es muy fácil decirlo cuando no tienes ninguna carga externa. Decir, oye, pues el sector es muy duro y exigente, sobre todo ahora estamos viviendo una época en la que aparecen novedades, plataformas, nuevas tecnologías de manera constante, ¿vale? Implementar, o sea, mantenerte en ese porcentaje de personas que prueba las cosas ya es muy difícil. Mantenerte en el porcentaje del que las acaba dominando es todavía más complicado porque las empresas no suelen adoptar estas tecnologías hasta pasado un tiempo. Pero claro, si tú después de tu trabajo te tienes que dedicar a formarte, pero tienes una familia, tienes niños, Oye, es muy difícil mantener un equilibrio para seguir ahí, estando en el top y querer ser siempre mejor y a la vez tener una vida sana. Es un tema del que no se habla mucho. Siempre hablamos de que el sector es muy flexible, que pues eso no pide títulos, que puedes entrar, ¿no? Con más o menos facilidad. Ahora ya hemos dicho que es un poco más difícil, pero aún así. Pero sí que no se habla de que es muy exigente. Yo, bueno, no he estado en muchos otros sectores, pero obviamente vengo de otros sectores y esa exigencia absoluta y casi que se da por hecho que te tiene que apasionar lo que estás haciendo, en el sector tecnológico la verdad es que me ha sorprendido mucho. O sea, parece que tienes que estar a tope siempre y lo que estás haciendo tiene que ser, vamos, tu pasión absoluta, que para mucha gente no es así. Luego hay gente como yo, por ejemplo, que a mí me gusta que lo que yo haga, pues me guste, ¿no? Realmente. Pero no, hay gente que trabaja por su sueldo, que es lo que debería ser, ¿no? Que no pasa nada. Y sobre todo es eso, si tienes que conciliar, si tienes familia, si tienes personas a tu cargo, a mí se me hace completamente imposible. Y yo me pegué a un tirón, es verdad, de muchos años a saco, y al final todo pasa factura. Y yo entiendo, ya veremos cómo llego cuando tenga 50, 55 años, qué ganas tengo yo de estar todo el rato a tope estudiando. No lo sé, veremos. Las novedades van a seguir ahí. Ahora mismo hay mucha gente que a esta ola de la IA no se ha subido y que dentro de 10 años no la va a dominar, pero que gente que ya la está estudiando o gente que está empezando con ello siendo junior, pues van a ser los que realmente les pasen, entre comillas, por encima. Creo que debemos ser también lo suficientemente inteligentes como sector como para poder entender que si tú quieres que la gente crezca contigo y se quede y tal, la tienes que formar y le tienes que ayudar a que ese progreso siga siendo dentro de la compañía. De exigirle que sea fuera, y esto lo hablaba con Manu Fosera alguna vez, exigirle que esa formación sea fuera o que esa actualización ya venga de casa, al final es parte de un trabajo añadido y al final acaba, no es porque yo quiera hacerlo y me vaya a repercutir en pues, cómo juego al tenis, cómo ordeno mi armario, no, es que me va a repercutir en mi trabajo, entonces por lo tanto tiene que estar dentro de ese horario laboral.
Una de las cosas que, súper rápido, una de las cosas que sí que yo he empezado a hacer desde el momento en el que ya podía elegir los puestos a los que iba a optar, que evidentemente siempre lo matizo porque al principio coges lo que te dan y huyes con eso, porque te han dado un curro y vas, pero cuando puedes elegir, una de las cosas que pregunto siempre es si hay formación, qué porcentaje de formación, cuántas horas se contempla a la semana que están oficialmente destinadas a formación. Es decir, que no tiene que ser lo típico de, bueno, si podéis miraros cosas. No. Dime que a la semana tienes 3 horas, que te las repartes como quieras para estudiar, lo que tú quieras, relacionado con el trabajo. Entonces, para mí es una de las cosas muy importantes y que yo, pues bueno, siempre pregunto. Y que denotan también una cultura madura y sana dentro de la compañía, ¿no? De entender que la gente, por mucho que quieras que trabaje y sacarle rendimiento y que le tienes que sacar partido a su salario y todo lo que tú quieras, esto es mirar al medio y largo plazo. En el momento en el que esa persona evoluciona contigo y en el momento en el que esa persona aprende, va a poder asumir otras tareas, va a poder asumir más carga, etcétera, que muchas empresas tienen demasiado puesta la vista en el corto, ¿no? Oye, pues, si no le estoy sacando partido ahora, no va a ser rentable. Tasia, mil gracias por la charla. Creo que hemos tocado temas súper interesantes que darían casi para meternos en cada uno de ellos. Me gustaría que la gente te pudiera encontrar y te pudiera seguir, porque yo fui de esas personas que te encontró una vez y que he aprendido un montón contigo. Así que, ¿dónde te puede encontrar la gente? Por desgracia, en Twitter, mal llamado X, ¿no? Tenía una presencia bastante activa, pero por lo que sea, por lo que sea. ya no estoy ahí, en mi perfil está, pero ya no estoy, así que estoy en Blue Sky con el mismo nombre, Anastasia KNT. Y luego pues estoy en LinkedIn sobre todo, ahí siempre estoy, como Anastasia Kondratieva, pero en Blue Sky, por favor, que la gente se venga a Blue Sky, que somos poquitos y estaría bien que fuésemos más. Es una alternativa bastante buena a Twitter. Dejaré las redes por aquí abajo y si hemos hablado de algún recurso, sobre todo de la parte de AWS, de formación y tal, me gustaría también dejarla en el vídeo. Te agradezco infinito el tiempo, que hayas hablado con esa manera tan abierta y transparente de las cosas buenas y las no tan buenas de nuestro sector, que las hay, y que creo que la gente puede aprender un montón con esta charla. Nos vemos en la siguiente, porque yo creo que da para otra. Así que mil gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, encantada de haber venido.